Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: Jesús vino para salvarme. Amén. De acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret y fue allí donde él inició su ministerio. Luego que se hizo bautizar, él comenzó a predicar. Y desde entonces Jesús se dirigió a donde se tenía que dirigir, a donde él sabía que debía ir. Allí él iba. Dice la Escritura que Jesús había ido hasta una ciudad llamada Jericó. Ya iba de salida. Iba de entrada, perdón. Estaba entrando a la ciudad. Iba de llegada. Y hubo un hombre que se interesó en saber quién era Jesús. Un hombre del cual la Biblia da algunos detalles, como por ejemplo su nombre. El hombre se llamaba Zaqueo. Dice que era de pequeña estatura, que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, pero que también era rico. Eso dice la Escritura. Este hombre se había interesado en saber quién era Jesús.
Pero había algo que se lo impedía. Dice que a Jesús le rodeaba una gran multitud. Y por él ser de baja estatura, se lo impedía. La multitud no lo dejaba ver a Jesús. Así que él toma una decisión. Él sabía por dónde Jesús pasaría. Y entonces va corriendo hacia donde estaba un árbol muy alto, por donde Jesús iba a pasar, y sube en aquel árbol. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero meditando un poco más, tratando de entender el rechazo que sufría Zaqueo por parte de sus hermanos, los judíos. Porque Zaqueo era del pueblo de Israel. Pero al estar al servicio del imperio romano, al ser un publicano, alguien que le cobraba impuestos a sus propios hermanos, y no solo eso, que le cobraba, que recaudaba el impuesto, sino que lo hacía de manera abusiva. El hombre, en otras palabras, los robaba. Así que yo me imagino que Zaqueo no solo de alguna manera no quiso estar entre la multitud porque le iban a impedir a ver a Jesús, sino que el pueblo era enemigo de él. Y usted sabe lo que hubiese podido pasar. Hubiesen tenido la oportunidad que en algún momento ellos esperaban para agredirlo, para golpearlo, para maltratarlo. Bastante era con el rechazo, con el insulto, con el tenerle apartado, y él sabía que cualquier cosa le podían hacer. Así que él decide ir hasta donde se encontraba aquel árbol. Estando allí, dice la palabra que Jesús pasaba y le vio, porque Jesús pudo ver a Zaqueo sobre aquel árbol. Hay una razón. Porque Jesús había ido a Jericó buscando a Zaqueo. Estamos acá. Jesús había ido hasta aquella ciudad porque tenía algo para Zaqueo. Quería hacer algo en la vida, en la casa de Zaqueo. Y antes de que Zaqueo se subiera en el árbol, Jesús sabía lo que Zaqueo haría. Estamos acá. Jesús llega donde está Zaqueo y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, hoy es necesario, esta noche yo voy a quedarme en tu casa. Dice la escritura que cuando Zaqueo escuchó aquello, descendió a prisa, gozoso.
y llevó consigo a Jesús a su casa. Presta la atención a esto. Él le llevó a su casa. Y estando en casa, muchos comenzaron a murmurar. Comenzaron a decir que Jesús había entrado en casa de un hombre pecador. No estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Era inconcebible. No lo entendían. Ellos no conocían la razón por la que Jesús había entrado en casa de este hombre pecador. Es lo que a muchos les cuesta entender. Lo que a muchos les cuesta asimilar. Como alguien que en un tiempo fue drogadicto, fue pandillero. Como alguien que asesinó a muchas personas. Como una mujer que vendía su cuerpo. Como alguien que extorsionaba, que violaba niños, que le hizo tantos males a personas inocentes a través de la brujería, de la hechicería. Ahora está recibiendo a Jesús en su vida. Ahora está recibiendo a Jesús en su casa, en su familia. A muchos les cuesta entenderlo. ¿Cómo Jesús pudo llegar? ¿Cómo Jesús pudo entrar? Porque en lugar de haberle castigado, de haberse negado, Jesús ha decidido entrar en esa vida, en esa casa, en esa familia. Estamos acá, iglesia. Es algo que a muchos en algún momento les cuesta entender. Les cuesta inclusive aceptar. Pero es el carácter del Señor. Es lo que la Biblia enseña que Él vino a hacer. Y ni tú ni yo podemos oponernos a los designios, al propósito, a la voluntad del Señor. Estamos acá, iglesia. Algo muy similar, para abrir un paréntesis acá y luego continuar con el pasaje de Lucas. Sucedió cuando el Señor llama a Mateo o a Leví. Fue el Señor el que, pasando por donde se encontraba Leví, le vio sentado en el banco de los tributos públicos y le llama, le dice: sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, dice que le llevó gozoso hasta su casa, y en su casa preparó un gran banquete y celebró que Jesús estaba en su casa. Y dice que muchos pecadores habían venido hasta casa de Leví y se habían regocijado porque el Señor estaba entre ellos. Y para muchos religiosos, para los que de alguna manera han
esquematizado la manera de cómo Dios debe hacer las cosas. Era algo que no podían entender. Entonces Jesús tuvo que decirles a ellos que Él no había venido a salvar a los justos, que no eran los justos por los que Él había venido, que Él había venido era por los pecadores, que no son los sanos los que necesitan al médico, que somos aquellos que estamos enfermos, refiriéndose a la enfermedad espiritual conocida como pecado, donde todos de una u otra manera en algún momento sabemos que lo hemos practicado. El Señor había venido hasta Jericó para salvar a Zaqueo. Estamos acá. Él se había dirigido de donde se encontraba con un propósito: llegar a Jericó a salvar a un hombre que para muchos no merecía la salvación, que para muchos no merecía el perdón de Dios, que para muchos no debía ser alcanzado por la misericordia de Dios. Lo que muchas veces el hombre expresa: ese hombre, esa mujer no tiene perdón de Dios. Pero el Señor no lo ve así. El Señor no lo ve de esa manera. Por mucho daño que te hayan hecho, por muy grande que haya sido la herida que te hayan causado, por muy grande que haya sido la ofensa, déjame decirte que todos estamos incluidos dentro de la misma sentencia. Todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, dice la Escritura, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero así como todos hemos pecado, a todos el Señor nos está dando la oportunidad de reconocer que un día pecamos, que un día fallamos, que un día hicimos lo malo, y que si nos arrepentimos de todo corazón, entonces Él nos perdonará. Estamos acá, iglesia. Alguien debería darle un fuerte aplauso al Señor. Sí, lo que muchos creían era que Zaqueo no merecía que el Señor le perdonara, que el Señor tuviera misericordia de él, que el Señor le diera una nueva oportunidad, que él se arrepintiera. Muchas veces creemos que el drogadicto no va a cambiar, que el pedófilo no va a cambiar, que la prostituta no va a cambiar,
que el sicario no va a cambiar. Y lo que nos hace creer que ellos no van a cambiar es porque lo miramos desde el punto de vista nuestro, como hombres que somos, pero no lo miramos desde la óptica de Dios, que dice que para Dios nada es que imposible. Para nosotros los hombres hay cosas que son imposibles. Por eso hay muchas esposas que no creen que su esposo puede cambiar. Por eso hay muchos esposos que creen que sus esposas no pueden cambiar. Por eso hay muchos padres que creen que sus hijos no pueden cambiar. Por eso hay muchos hijos que creen que sus padres no pueden cambiar. Pero porque ellos no creen que estas personas puedan cambiar. Porque lo están mirando desde su punto de vista humano. Y no lo están viendo desde el punto, desde la óptica de Dios. El Señor sabía que si llegaba a casa de Zaqueo, las cosas en la vida de Zaqueo y de su casa podían cambiar. Yo no sé cuántos en esta mañana lo pueden entender, lo pueden recibir, lo pueden aceptar. Es necesario que Jesús llegue y entonces las cosas cambiarán. El problema de la iglesia, y duele decirlo, es que se ha vuelto selectiva en decir quiénes sí y quiénes no. No me pierda de vista esa cita. Pero hay una escritura en Mateo 9:35 que declara: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde? En el pueblo. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Recorría ¿qué? Todas las ciudades y todas las, escuche bien, todas las ciudades y todas las aldeas. Incluye todas. Todas. Por eso Jesús dijo en una oportunidad que su comida y que su bebida era que Él hiciera la voluntad del Padre hasta que Él acabara. Por eso Jesús, cuando comisionó a su iglesia, le dejó dicho hasta dónde debían llegar. Escuche bien, sí, Jesús le marcó un límite. ¿Sabe cuál es el límite que tiene la iglesia para predicar el evangelio del reino? Lo último de la tierra. En otras palabras, no habrá un lugar de la tierra a donde Jesús no llegue. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, dice la escritura que Él fue a ciudades, fue a aldeas, recorriendo todo lugar donde Él sabía que había gente pecadora. Estamos acá. Él no solo veía al que estaba enfermo, Él no solamente veía al que estaba cautivo, Él no solamente veía al que estaba oprimido, Él veía al que estaba en el pecado. Y es fácil muchas veces ver solo al que está en la enfermedad. Y de alguna manera nos conmueve, porque le vemos en una condición donde ha sido desahuciado, donde la medicina no puede hacer nada. Nos conmueve cuando hemos visto una persona quizás perdiéndolo todo,
Perdió la casa en la hipoteca. Y nos conmueve. Pero resulta que hay gente que sí está haciendo cosas malas, que en algún momento nos pudieron haber herido, y hemos considerado que mi deber es ir solo a aquellos que le han hecho un bien a mi vida, pero jamás a los que de alguna manera me traicionaron, me engañaron, me ofendieron, me hirieron, me hicieron daño. No sé si me estoy haciendo entender. Tenemos la capacidad, estamos acá, iglesia, de creer que lo que me han hecho a mí ha sido mucho más grande que lo que yo he hecho. Jesús lo dijo de esta manera. En una oportunidad, un hombre ordenó quitarle todo lo que tenía a alguien que le debía. Alguien que tenía con este hombre una gran deuda. Y como no tenía con qué pagarla, ordenó venderle todo, tomarle a él, a su familia y meterle preso. Pero este hombre le clamó, le suplicó que tuviera misericordia de él y le perdonara aquella deuda. Dice que aquel hombre fue movido a misericordia y decidió perdonarle al que le debía. Cuando el que le debía salió delante de la presencia de aquel a quien él le estaba debiendo, dice la escritura que se encontró con un consiervo que le debía algo muy inferior a lo que él debía. Cuando le vio, le cobró, y como aquel le dijo que no tenía cómo pagarlo, le maltrató y ordenó meterle preso. Pero sus consiervos, aquellos que habían visto cómo él había gemido, había suplicado delante de aquel hombre a quien él le tenía aquella gran deuda, fueron y se lo refirieron, se lo contaron. Cuando aquel hombre escuchó, se enojó y le mandó a buscar y le dijo: hipócrita, no debiste hacer conmigo como yo hice contigo. Escuche bien, preste la atención a esto, porque esto es lo que suele pasar. Por muy ofendido que usted se encuentre, por muy grande que haya sido el agravio, por muy grande que haya sido la herida, por muy grande que haya sido lo que a usted le hayan hecho, nunca será mayor que lo que usted hizo contra Dios. Por lo tanto, lo que Dios le perdone a usted nunca será mayor que lo que usted pueda perdonar. Métase eso en la cabeza. El Señor nos ha perdonado una deuda que no se compara con aquello que a nosotros nos han hecho y que debemos perdonar. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Ellos habían visto lo que Zaqueo les había hecho. Estamos acá, iglesia. Pero ellos no veían lo que ellos habían hecho contra el cielo. Ellos consideraban que Dios sí podía perdonar su deuda, pero ellos no podían perdonar la deuda de Zaqueo. Sí me estoy haciendo entender, iglesia. Por eso hay mucha gente, duele decirlo, pero se preguntan dónde está el amor del hermano. ¿Dónde está el amor de la hermana? Si se supone que así como Dios le perdonó a él, le perdonó a ella, ¿qué es lo que él debe hacer? ¿Qué es lo que ella debe hacer? ¿Debe qué?
perdonarme a mí también. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, aunque usted no lo crea, aunque los hombres estén calificando el perdón que Jesús le dio a aquel que te hizo daño, que tú no le hayas querido perdonar, no quiere decir que el Señor ya no lo perdonó. Sí me estoy haciendo entender. Es que el problema no está en él, el problema está en ti. Zaqueo entendió que Jesús quería entrar en su vida, quería entrar en su casa, quería entrar en su familia. Y él dijo: ok, Señor, yo solo te quería ver, yo solo quería venir al servicio, yo solamente quería escuchar una palabra, yo solamente quería estar en un tiempo como los que he escuchado, que tú hablas, que tú ministras, que tú te mueves, que tú sanas, que tú liberas, que tú hablas, que tú te glorificas. Pero tú tenías algo mayor. Yo no sabía que todo lo que yo había hecho tú me lo podías perdonar. Y me dijiste que querías entrar en mi vida, que querías entrar en mi casa, que querías entrar en mi familia. Yo no entendía la magnitud de lo que podía pasar, solo que gozoso acepté. Te dejé venir conmigo. Y estando en casa, me sucedió algo que no me sucedía delante de los que de alguna manera te representan a ti, pero que no me habían visto como tú me miraste, con ojos de misericordia, de conmiseración, con amor, haciéndome sentir que yo era un pecador, pero que aun cuando yo había pecado, yo podía arrepentirme y tú me perdonarías. Yo no sé cuántos me están siguiendo, pero llegó el tiempo, iglesia, donde el amor de Jesús, donde la presencia del Señor, así como fue a todo lugar, siga yendo a través de ti, dándole al pecador lo que tanto necesita. ¿Usted sabe lo que es eso? La presencia de Jesús en casa de Zaqueo hizo que Zaqueo se sintiera por primera vez ¿qué? Pecador. Hay mensajes que no hacen sentir al pecador pecador, aunque usted no lo crea. Estamos acá. ¿Cuál fue el mensaje que le llevó Jesús a Zaqueo? Un mensaje de amor. Por eso es que uno tiene que buscar en Dios lo que el Señor quiere que uno predique. Porque hay gente que no están predicando tanto para que las almas no caigan al infierno, sino que lo están haciendo descargando un poco de lo que realmente desean en el corazón. Ese día que Jesús llegó a casa de Zaqueo, ¿sabe cómo se sintió? Zaqueo se sintió amado. Sintió que aunque el pueblo entero lo rechazaba, estamos acá, iglesia, aunque para el pueblo lo que él hacía no tenía perdón y les impedía acercarse a él, mirarlo como su hermano. Estamos acá, iglesia. Ese día sintió que verdaderamente alguien lo amaba. Jesús, estando allí, la Biblia no describe que Jesús le hubiese dicho algo. Saltó de él
Señor, la mitad de mis bienes se la doy a quienes, a los pobres. Jesús le pidió que hiciera eso. Pero cuando alguien que habiendo sido el peor de los pecadores está delante de Jesús, está contemplando la grandeza, está siendo arropado por el amor del Señor, toda dureza en el corazón comienza a desaparecer, toda insensibilidad, todo mal carácter, ese con el que muchos todavía están luchando y que no lo quisieran tener, pero todavía lo tienen. Zaqueo comenzó a mostrar una persona diferente a la que él mismo se consideraba que era, a la que todo el pueblo conocía. No sé si me estoy haciendo entender. Eso es lo que muchos de los que están acá están viviendo. Una persona que antes no era. Zaqueo no era ningún hombre generoso. Era todo lo contrario, era avaro. El hombre tenía amor al dinero. Eso era lo que había en el corazón de Zaqueo. Pero estando delante de Jesús, todo aquello comenzó a desaparecer. Y se comenzó a ver a una nueva persona, un nuevo hombre. Lo que es imposible para los hombres. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que pasa es que quien ha querido cambiar a esa persona ha sido tú. No has dejado que sea Jesús quien lo cambie. Sí, a veces con nuestras propias fuerzas. Ay, le doy gracias a Dios que el Señor no nos ha dado ese poder, porque ante el Señor nos hubiese dado ese poder de cambiar con nuestras propias fuerzas, ya hace rato hubiésemos cogido a más de uno y lo hubiésemos hecho así. Sí, lo hubiésemos estrellado, lo hubiésemos reventado, le hubiésemos dado para que cogiera, para que cambiara. Pero Dios lo hace de una manera que muchas veces ni lo notamos. Una noche en casa de Zaqueo, y ya Zaqueo, que era lo que estaba diciendo: Señor, la mitad de mis bienes. ¿Por qué? Porque él sabía que mucha de aquella riqueza que él tenía había sido ¿qué? Malvenida. Había sido a través del hurto. La mitad de mis bienes doy a ¿quiénes? A los pobres. ¿No se lo dijo el Señor? Por eso de muchos de los que están acá, una vez el Señor ha entrado en su vida, en su corazón, sienten hacer cosas que a algunos no les van a gustar. Ey, ven acá, ¿qué vas a hacer? No así. ¿Tú vas a llevar ese dinero para la iglesia? Sí. ¿Tú vas a dar esa ofrenda? No estoy hablando de diezmo. Sí. Porque Dios lo colocó ¿en dónde? En mi corazón. ¿Usted qué cree?
que lo que tuvo Zaqueo fue un ataque de emociones allí estando delante de Jesús. No, él se sintió redarguido, él se sintió pecador. Él sintió lo que en mucho tiempo no había sentido. A él le vino al corazón eso que finalmente decide hacer, producido por la presencia del Señor. El hombre decide dar la mitad de sus bienes, pero a eso le añade algo más. El hombre dice: y si en algo he defraudado a alguno, porque a veces a las personas les cuesta decir, dice: Señor, si yo te he ofendido, sabiendo que lo han ofendido. Señor, si yo te he fallado, sabiendo que le han fallado. El hombre dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando este hombre dice eso, entonces Jesús declara: hoy ha llegado. Estamos acá. Hoy ha llegado. Jesús me vino ¿a qué? Jesús vino a salvarme. Jesús había venido a salvar. Y dentro de todos los que Jesús vino a salvar, había venido a salvar a un hombre que la sociedad lo había marginado, lo tenía apartado. Decían que para él no debía haber perdón de Dios, pero en los planes del Señor estaba. Eso fue lo que el Señor hizo contigo. Eso fue lo que el Señor hizo conmigo. En los planes de los hombres no estaba que el Señor nos perdonara, que el Señor tuviera misericordia, pero el Señor sí los tenía. En sus planes tú y yo nos encontrábamos. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también él es hijo de ¿quién? De Abraham. Zaqueo también era hijo de Abraham. El problema era que el hombre estaba ¿qué? Estaba desviado. Yo no sé cuántos en esta mañana que han estado desviados, que se habían detenido, o que quizás habían retrocedido y creían que ya no había más oportunidad para ellos. Déjame decirte que Jesús vino a salvarte. Jesús vino a salvarte. Jesús no vino para que tú te pierdas. Jesús no vino para que tú pierdas la salvación, la vida eterna. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Y a qué más? Y a salvar lo que se había perdido. Alguien debe adorar a Dios. Jesús fue a Jericó a salvar a Zaqueo, a salvar su casa. La vida desde que Jesús llegó a casa de Zaqueo cambió para Zaqueo y para toda su casa. Las cosas fueron diferentes. El mismo que estuvo en casa de Zaqueo, al salir pudo sanar
al ciego Bartimeo. Jesús no solamente fue a Jericó a salvar a Zaqueo, fue a sanar a Bartimeo. Pero también Jesús fue a Betania a resucitar a Lázaro. Fue a la ciudad de Naín a resucitar al hijo de la viuda, el único hijo, y se le había muerto, y Jesús fue hasta Naín para resucitar a aquel hijo. Jesús fue a Capernaum a sanar a la suegra de Pedro, que estaba en cama con una fiebre alta. Jesús también fue a Sicar, una ciudad de Samaria, a salvar a la mujer samaritana. ¿A cuántos lugares no fue Jesús? ¿Y por qué fue a tantos lugares? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta mañana Él está aquí y Él quiere devolverle a la vida tuya, tu vida, eso que se había perdido. Porque no solamente le dio la salvación a Zaqueo, le devolvió lo que Zaqueo había perdido. Zaqueo había perdido el ser un hombre amado. Pero desde aquella noche, al día siguiente, cuando amaneció, Zaqueo se encontró siendo un hombre amado. ¿Usted sabe cuántas personas perdieron el amor de un padre, el amor de un hijo, el amor de una madre, el amor de un ser querido? Pero cuando Jesús vino, el amor que muchos perdieron, entonces comenzaron a recuperarlo. ¿Cuántas cosas se perdieron cuando Jesús no estuvo? Antes de que Jesús llegara. Pero Jesús llegó, ¿para qué? Para que recuperemos todo lo que habíamos perdido, iglesia. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que darle gracias al Señor. Alguien tiene que gozarse con el Señor. Jesús vino a salvarme. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Y se va a salvar todo lo que el enemigo creía que en tu vida lo había destruido. Jesús le va a dar vida. Jesús lo va a cambiar. Jesús lo va a transformar. Cierra tus ojos.